Mi hermana Esperanza me miró con esos ojos que siempre había tenido, fríos como el hielo de las montañas, y me dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. Nunca serás como nuestra madre, Alba. Ella era una mujer digna, respetable. Tú solo eres una sombra patética de lo que ella fue. Sus palabras me atravesaron como cuchillos mientras estábamos paradas en la cocina de la casa donde habíamos crecido juntas, donde nuestra madre nos había criado con tanto amor y sacrificio, donde yo había venido a buscar consuelo después de que mi hijo Emilio hubiera recaído otra vez en las drogas y mi hija María Fernanda hubiera desaparecido por tercera vez este año sin decir palabra. El aire se sintió pesado entre nosotras. Esperanza llevaba puesto su traje azul marino, el mismo tipo de ropa elegante que siempre usaba para demostrar su éxito como directora de una escuela privada en Guadalajara, su cabello perfectamente peinado, sus uñas impecables, sus zapatos que costaban más que mi renta mensual. Todo en ella gritaba éxito, estabilidad, perfección, todo lo que yo no era. No entiendo por qué me dices eso. Logré susurrar con la voz quebrada. Vengo a pedirte ayuda porque no sé qué hacer con mis hijos y tú me atacas. Esperanza se cruzó de brazos y me dio la espalda, mirando por la ventana hacia el jardín que nuestra madre había cuidado con tanto esmero. Ayuda, siempre pidiendo ayuda. Mamá se murió hace 5 años y tú sigues viniendo aquí como si fueras una niña perdida. Ya tienes 58 años, Alba. Ya es hora de que aceptes que fracasaste como madre. La palabra fracasaste me golpeó como una bofetada. Mis piernas temblaron y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme. Mis hijos están pasando por momentos difíciles, pero eso no significa que haya fracasado. Mi voz sonaba débil, suplicante, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma más que a ella. Esperanza se volteó hacia mí con una sonrisa cruel que nunca había visto en su rostro. Momentos difíciles. ¿Así le llamas a tener un hijo drogadicto que te roba dinero? Una hija que desaparece cuando se le da la gana y otro hijo que ni siquiera te habla. Mientras tanto, mis hijos son profesionales exitosos, casados, con familias estables. La diferencia entre tú y yo es que yo sí supe educar a mis hijos. Sus palabras me destrozaron por completo. Esperanza tenía 2 hijos, Roberto y Sofía, que efectivamente eran todo lo que ella decía. Roberto era médico, casado con una maestra, con 2 hijos pequeños. Sofía era arquitecta, soltera pero independiente y exitosa. Los dos visitaban a su madre regularmente, le daban dinero para sus gastos, nunca le causaban problemas. Eran exactamente el tipo de hijos que yo había soñado tener, el tipo de hijos que me hacían sentir como una completa fracasada cuando los comparaba con los míos. Tú no entiendes lo que he vivido, le dije tratando de defenderme. Ricardo murió cuando mis hijos eran adolescentes. Tuve que criarlos sola, trabajar doble turno. No tuve la ayuda que tú tuviste. Esperanza soltó una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. Siempre las excusas, siempre la víctima. Mamá también quedó viuda joven y nos crió a las 3 solas. La diferencia es que ella tenía carácter, tenía mano dura cuando era necesario. Tú siempre fuiste blanda, siempre les diste todo lo que pedían sin enseñarles disciplina. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yo les di amor. Les di todo lo que tenía. Esperanza me miró con desdén. Amor sin límites no es amor, Alba, es negligencia. Nuestros hijos necesitan límites, necesitan que les enseñemos el valor del esfuerzo, del respeto. Tú les diste todo en bandeja de plata y ahora tienes las consecuencias. Sus palabras me golpearon porque sabía que había algo de verdad en ellas. Siempre había sido más permisiva que estricta. Siempre había cedido ante los berrinches, siempre había dado dinero cuando me lo pedían aunque yo no lo tuviera. Vine aquí porque pensé que como hermanas podríamos hablar, dije secándome las lágrimas. Pensé que me entenderías, que me darías algún consejo. Esperanza se acercó a mí y me miró directamente a los ojos.
Te voy a dar el único consejo que necesitas escuchar. Deja de venir aquí a buscar compasión. Mamá ya no está para consolarte y yo no voy a ocupar su lugar. Resuelve tu vida. Alba, deja de ser una carga para todos. Carga, esa palabra me destruyó completamente. Mi propia hermana, la persona que había compartido mi infancia, que había jugado conmigo en este mismo patio, que había llorado conmigo cuando murió nuestro padre, me estaba diciendo que era una carga. Esperanza, somos hermanas, susurré con voz rota, somos familia. Ella se dirigió hacia la puerta de la cocina y me hizo un gesto para que la siguiera. Familia son las personas que se apoyan mutuamente, que se respetan, que crecen juntas. Tú solo vienes aquí a drenar mi energía con tus problemas interminables. Caminamos hacia la sala en silencio. Yo miraba cada rincón de la casa recordando momentos felices de nuestra infancia. Las tardes haciendo tareas juntas en la mesa del comedor, las noches viendo televisión acurrucadas en el sofá, las mañanas ayudando a mamá en la cocina. Todo eso parecía haber sucedido en otra vida, como si hubiera sido otra persona, no esta mujer de 58 años que ya no sabía cómo resolver su vida. Quiero que te vayas, me dijo Esperanza con frialdad, y no quiero que vuelvas hasta que hayas resuelto tus problemas. Estoy cansada de tus visitas de lástima. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Me estás corriendo de la casa de nuestra madre? Esperanza se enderezó y me miró con una superioridad que me hizo sentir pequeña. Esta casa es mía ahora. Yo la heredé porque mamá sabía que yo la cuidaría, que la mantendría con dignidad. Tú no tienes derecho a venir aquí cuando se te dé la gana. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Qué quieres decir con que la heredaste? Esperanza sonrió con satisfacción. Mamá modificó su testamento antes de morir. Me dejó la casa a mí porque sabía que tú la venderías para darle dinero a tus hijos inútiles. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Nuestra madre siempre había dicho que la casa sería para las 3 hermanas, que la compartiríamos como símbolo de nuestra unión familiar. Descubrir que me había excluido del testamento era como recibir una puñalada desde la tumba. ¿Dónde está Remedios?, pregunté refiriéndome a nuestra hermana menor. ¿Ella también sabe de esto? Esperanza asintió con la cabeza. Remedios estuvo de acuerdo con la decisión de mamá. Ella también está cansada de tus problemas. Las dos decidimos que era mejor mantener la casa lejos de tu influencia destructiva. Destructiva, otra palabra que se clavó en mi corazón como una espina. Mis propias hermanas me veían como una influencia destructiva. Pero mamá nunca me dijo nada. Protesté débilmente. Nunca me explicó por qué tomó esa decisión. Esperanza caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Te lo dijo de muchas maneras. Cada vez que venías a pedirle dinero para tus hijos, cada vez que llegabas llorando por los problemas que tú misma habías creado, cada vez que la usabas como refugio en lugar de enfrentar tu realidad. Mamá se cansó de ser tu salvavidas eterno. Caminé hacia la puerta con pasos vacilantes. Mi propia familia me estaba rechazando, me estaba echando de la casa donde había crecido, me estaba negando el amor y el apoyo que tanto necesitaba. Esperanza, por favor, intenté una última vez. Podemos hablar de esto, podemos encontrar una solución. Ella negó con la cabeza. No hay nada que hablar. Tú tomaste tus decisiones, criaste a tus hijos como quisiste, viviste tu vida como te pareció mejor. Ahora vive con las consecuencias, pero no arrastres a las demás contigo. Salí de la casa con el corazón destrozado. Esperanza cerró la puerta detrás de mí con un golpe seco que resonó como un punto final. Me quedé parada en la banqueta, mirando la fachada de la casa donde había sido feliz, donde había aprendido a caminar, donde había tenido mis primeros sueños. Ahora esa casa me estaba prohibida, esas memorias me estaban negadas, esa familia me estaba rechazando. Caminé hacia mi auto con las piernas temblorosas. Cada paso me dolía, cada respiración me quemaba el pecho. Subí al coche y permanecí sentada por varios minutos,
llorando sin control. Las palabras de esperanza resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Nunca serás como nuestra madre. Fracasaste como madre. Eres una carga. Influencia destructiva. Cada frase era como un martillazo que destruía lo poco que quedaba de mi autoestima. El viaje de regreso a mi casa fue largo y silencioso. Pasé por las calles de mi pueblo natal mirando lugares que antes me daban paz y ahora me causaban dolor. La escuela donde habíamos estudiado las 3 hermanas, el parque donde jugábamos de niñas, la iglesia donde habíamos hecho nuestra primera comunión juntas. Todo me recordaba una época en la que éramos inseparables, en la que nos amábamos sin condiciones, en la que yo creía que la familia era para siempre. Cuando llegué a mi casa, la encontré vacía como siempre. Héctor vivía en la Ciudad de México con su esposa y sus hijos, visitándome una vez al año si tenía suerte. María Fernanda había desaparecido otra vez sin dejar rastro, como era su costumbre cuando las cosas se ponían difíciles. Emilio estaba internado en una clínica de rehabilitación, intentando por tercera vez salir de las drogas. Mi casa estaba llena de silencio, de soledad, de fracaso. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de mi pequeña cocina. Miré alrededor y sexta todo lo que Esperanza había criticado: los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, los electrodomésticos que funcionaban pero ya no lucían bien. Todo se veía gastado, cansado, como yo. Me pregunté si ella tenía razón, si realmente yo era la culpable de todo lo que había salido mal en mi vida. Pensé en Ricardo, mi marido muerto hace 15 años. Él había sido un hombre trabajador, responsable, que me había dado 3 hijos hermosos. Cuando murió en ese accidente de trabajo, yo quedé sola con Héctor de 19 años, María Fernanda de 16 y Emilio de 11. Fueron años muy difíciles, años en los que tuve que trabajar en 3 empleos diferentes para mantener a la familia, años en los que llegaba a casa tan cansada que apenas tenía energía para hacer la cena. Tal vez Esperanza tenía razón, tal vez yo había sido demasiado permisiva, demasiado blanda. Cuando Héctor me pedía dinero para sus gastos de universidad, yo se lo daba aunque tuviera que pedirlo prestado. Cuando María Fernanda faltaba a clases, yo inventaba excusas para justificarla. Cuando Emilio empezó a juntarse con malas compañías, yo pensé que solo era una etapa que ya pasaría. Siempre elegí el camino fácil, siempre evité los confrontamientos, siempre preferí darles lo que querían en lugar de enseñarles lo que necesitaban. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era tía Rosa, la hermana de mi madre, la única persona de mi familia que aún me hablaba con cariño. Alba, mi niña, ¿cómo estás? Su voz cálida me hizo llorar nuevamente. Mal, tía Rosa, muy mal. Le conté todo lo que había pasado con Esperanza, cada palabra cruel, cada acusación dolorosa. Tía Rosa me escuchó en silencio, dejándome desahogar todo el dolor que llevaba dentro. Ven a mi casa, Alba, me dijo cuando terminé de contarle todo. Necesitas salir de ahí, necesitas estar con alguien que te quiera. Tía Rosa vivía a unas cuadras de mi casa, en una casita pequeña pero acogedora, llena de plantas y recuerdos. Era una mujer de 75 años, viuda, sin hijos, que siempre había sido como una segunda madre para mí. Cuando llegué a su casa, me recibió con un abrazo largo y apretado, de esos que curan heridas sin necesidad de palabras. Siéntate, mi niña, me dijo guiándome hacia su sala. Te voy a preparar un té y vamos a hablar de todo esto con calma. Tía Rosa se movía por su casa con la agilidad de una mujer mucho más joven. A pesar de su edad, seguía siendo fuerte, independiente, llena de vida. La admiraba profundamente porque había sabido construir una vida digna sin depender de nadie. Tía Rosa, ¿será cierto lo que dice Esperanza? Le pregunté cuando se sentó frente a mí con 2 tazas de té humeante. ¿Será que realmente fracasé como madre? Tía Rosa me miró con esos ojos sabios que habían visto tantas cosas en la vida. Alba, mi niña, no hay madres perfectas.
Todas cometemos errores, todas nos equivocamos, todas tenemos que aprender sobre la marcha. Lo que importa es el amor que pusiste en cada decisión. Sus palabras me consolaron un poco, pero la duda seguía ahí. Pero mis hijos, tía Rosa, mírelos. Héctor me trata como si fuera una extraña. María Fernanda se droga y desaparece cuando quiere. Emilio está internado otra vez. ¿Cómo puede ser que Esperanza tenga hijos tan exitosos y yo tenga hijos tan problemáticos? Tía Rosa suspiró y tomó mis manos entre las suyas, porque Esperanza nunca tuvo que criar a sus hijos sola. Su esposo Armando siempre estuvo ahí, siempre la apoyó, siempre le dio estabilidad económica. Tú tuviste que hacerlo todo sola después de que murió Ricardo. Era cierto, Esperanza había tenido una vida mucho más fácil que la mía. Su esposo Armando era ingeniero, tenían una casa bonita, nunca les faltó dinero, nunca tuvieron crisis familiares graves. Era fácil ser una buena madre cuando se tenían todos los recursos necesarios. Pero yo no había tenido esa suerte. Yo había tenido que improvisar, había tenido que tomar decisiones difíciles sin ayuda, había tenido que ser madre y padre al mismo tiempo. Pero tal vez ella tiene razón en algunas cosas, admití con dolor. Tal vez fui demasiado permisiva, tal vez debía haber sido más estricta. Tía Rosa me apretó las manos con fuerza. Alba, escúchame bien, tú criaste a tus hijos con amor, con sacrificio, con la mejor intención. Si cometiste errores, fue porque eres humana, no porque seas mala madre. Esperanza no tiene derecho a juzgarte tan duramente. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo el té y procesando todo lo que había pasado. Tía Rosa tenía razón en muchas cosas, pero eso no aliviaba el dolor de haber sido rechazada por mi propia familia. Tía Rosa, ¿es cierto que mamá cambió su testamento? ¿Es cierto que me dejó fuera de la herencia? Tía Rosa bajó la mirada y suspiró profundamente. Sí, mi niña, tu mamá modificó su testamento poco antes de morir, pero no fue porque no te quisiera, fue porque tenía miedo de que tus hijos vendieran la casa para conseguir dinero. La explicación me dolió aún más. Mi propia madre había pensado que yo era tan débil, tan incapaz de controlar a mis hijos, que había preferido excluirme de la herencia. ¿Tú sabías de esto? Tía Rosa asintió con tristeza. Sí, yo sabía. Tu mamá me pidió que fuera testigo cuando hizo el cambio. Yo traté de disuadirla. Le dije que no era justo. Pero ella estaba muy preocupada por el futuro de la casa. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas. Porque tu mamá me hizo prometerle que no te diría nada hasta después de su muerte. Ella pensaba que tal vez con el tiempo las cosas mejorarían, que tal vez tus hijos cambiarían, pero cuando murió, ya era demasiado tarde para cambiar nada. Tía Rosa también tenía lágrimas en los ojos. Era evidente que esta conversación también le causaba dolor. Entonces es cierto que toda mi familia me considera un fracaso, dije con voz rota. Mamá, Esperanza, Remedios, todas piensan que soy una mala madre, una mala hermana, una mala hija. Tía Rosa se levantó de su silla y se acercó a mí. Alba, no digas eso, tú eres una mujer buena, una mujer que ha luchado toda la vida, una mujer que merece respeto y amor. Tu familia está cometiendo un error muy grande al tratarte así. ¿Pero qué puedo hacer?, le pregunté con desesperación. ¿Cómo puedo cambiar las cosas? ¿Cómo puedo demostrar que no soy la persona que ellos creen que soy? Tía Rosa me miró con determinación. Primero, tienes que dejar de pedirle aprobación a todo el mundo. Segundo, tienes que empezar a tomar decisiones difíciles con tus hijos. Y tercero, tienes que recordar quién eres realmente. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Durante años había estado buscando la aprobación de mi familia, tratando de demostrar que era una buena madre, una buena hermana, una buena hija, pero tal vez era hora de dejar de buscar esa aprobación y empezar a vivir de acuerdo a mis propios valores. Tía Rosa, tengo miedo, confesé.
Tengo miedo de estar sola, de que mis hijos me abandonen, de que no quede nadie que me quiera. Mi niña, estar sola no es lo peor que te puede pasar, me dijo tía Rosa con sabiduría. Lo peor es estar rodeada de personas que no te valoran, que no te respetan, que te hacen sentir menos de lo que eres. A veces la soledad es necesaria para encontrarse a uno mismo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Tal vez tenía razón, tal vez era hora de dejar de mendigar amor y respeto, y empezar a exigirlo. ¿Sabes qué?, le dije a tía Rosa con una determinación que no había sentido en años. Voy a ir a ver a Remedios. Quiero escuchar de su propia boca lo que piensa de mí. Quiero entender por qué mis propias hermanas me consideran una carga. Tía Rosa me miró con preocupación. Alba, ¿estás segura de que quieres hacer eso? Puede ser muy doloroso. Yo ya estaba decidida. Más doloroso que lo que viví hoy no puede ser. Remedios vivía en el otro extremo del pueblo, en una casa de 2 pisos que había comprado con su trabajo como contadora. Era la menor de las 3 hermanas, la más callada, la que siempre había mantenido la paz entre Esperanza y yo. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa forzada que me hizo entender que ya sabía lo que había pasado con Esperanza. Alba, qué sorpresa, me dijo con una voz que sonaba falsa. Pasa, pasa. ¿Quieres un café? Remedios siempre había sido diplomática, siempre había evitado los conflictos, siempre había tratado de mantener la armonía familiar, pero ahora que la veía después de la conversación con Esperanza, me di cuenta de que había algo diferente en su actitud hacia mí. Vengo a hablar contigo sobre lo que pasó hoy, le dije directamente. Esperanza me dijo que tú también estás de acuerdo con que yo sea una mala madre y una mala hermana. Quiero que me lo digas tú misma. Remedios se sirvió un café con manos temblorosas. Alba, no es que pensemos que seas mala persona, es que estamos preocupadas por ti, por tus decisiones, por cómo manejas tu vida. Preocupadas, repetí. Esperanza me dijo que era una carga, que era una influencia destructiva. ¿Tú también piensas eso? Remedios evitó mi mirada y se concentró en revolver su café. Esperanza a veces es muy directa en sus palabras, pero tienes que entender que llevamos años viendo cómo te hundes cada vez más en problemas que tú misma creas. Sus palabras me dolieron porque estaban envueltas en falsa compasión. ¿Problemas que yo misma creo?, pregunté con indignación. ¿Tú crees que yo elegí que Ricardo muriera? ¿Crees que yo elegí que mis hijos tuvieran problemas? ¿Crees que yo elegí ser madre soltera sin recursos? Remedios finalmente me miró a los ojos. No, Alba, eso no lo elegiste, pero sí elegiste cómo responder a esas dificultades. Elegiste darle dinero a Emilio cuando sabías que se drogaba. Elegiste esconder los problemas de María Fernanda en lugar de buscar ayuda profesional. Elegiste alejar a Héctor con tu constante drama. Sus acusaciones me golpearon como puñetazos. ¿Drama? ¿Mi dolor es drama para ustedes? Remedios suspiró y se recostó en su silla. Alba, cada vez que vienes aquí es para contarnos algún problema nuevo. Cada llamada telefónica es para pedirte algo. Cada visita es para que te consolemos. Estamos cansadas de ser tu soporte emocional constante. Son mis hermanas, dije con voz quebrada. Pensé que podía contar con ustedes. Remedios negó con la cabeza. Las hermanas se apoyan mutuamente, pero tú solo tomas, nunca das. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy yo? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a ayudarme en algo? Sus preguntas me dejaron sin palabras porque tenía razón. Yo siempre había ido a buscar ayuda, pero nunca había ofrecido ayuda a cambio. Remedios, ¿tú también apoyaste la decisión de mamá de cambiar el testamento? Ella asintió lentamente. Sí, la apoyé. Mamá tenía miedo de que tus hijos vendieran la casa para conseguir dinero para drogas o para pagar deudas. Tenía miedo de que todo el esfuerzo de su vida se perdiera. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. ¿Tampoco confiaban en mí? Alba, no era falta de confianza en ti,
me dijo Remedios con voz suave. Era miedo de que no pudieras controlar a tus hijos. Y mirando las cosas con perspectiva, ¿crees que mamá se equivocó? ¿Crees que tus hijos habrían respetado la casa si la hubieras heredado? Su pregunta me hizo reflexionar dolorosamente. Probablemente tenía razón. Emilio hubiera tratado de vender su parte para conseguir dinero para drogas. María Fernanda hubiera usado la casa como garantía para algún préstamo irresponsable. Héctor hubiera querido vender para invertir el dinero en sus negocios. ¿Entonces ustedes creen que hice todo mal? Pregunté con resignación. ¿Creen que no hay nada bueno en cómo crié a mis hijos? Remedios me miró con una mezcla de compasión y frustración. Alba, no es que todo haya estado mal, es que no supiste poner límites cuando era necesario. Fuiste muy buena dándoles amor, pero no fuiste buena enseñándoles responsabilidad. Sus palabras me hicieron entender algo que había estado negando durante años. Yo había confundido amor con permisividad. Había creído que dar todo sin pedir nada a cambio era la manera correcta de ser madre, pero tal vez mis hermanas tenían razón. Tal vez yo había contribuido a los problemas de mis hijos al no enseñarles disciplina, límites, responsabilidad. ¿Qué puedo hacer ahora?, le pregunté con sinceridad. ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Remedios se acercó a mí y me tomó de las manos. Primero, tienes que dejar de rescatar a tus hijos de sus problemas. Segundo, tienes que empezar a exigirles que se comporten como adultos responsables. Y tercero, tienes que empezar a vivir tu propia vida en lugar de vivir solo para ellos. ¿Y si me abandonan?, pregunté con miedo. ¿Y si al poner límites pierdo a mis hijos para siempre? Remedios me apretó las manos con fuerza. Alba, ya los estás perdiendo. Héctor casi no te habla. María Fernanda solo aparece cuando necesita algo. Emilio está destruyendo su vida con drogas. No puedes perder algo que ya no tienes. Sus palabras me hicieron ver la realidad que había estado evitando. Mis hijos ya no me respetaban, ya no me valoraban, ya no me veían como una figura de autoridad. Habían aprendido que podían hacer cualquier cosa porque yo siempre estaría ahí para rescatarlos, para darles dinero, para resolver sus problemas. Pero eso no era amor, era codependencia. Remedios, hay algo que necesito preguntarte, le dije reuniendo valor. Esperanza tiene razón cuando dice que nunca seré como nuestra madre. Remedios me miró por un largo momento antes de responder. Alba, nuestra madre era una mujer muy fuerte, muy decidida. Cuando papá murió, ella nos puso reglas muy claras, nos hizo trabajar desde jóvenes, nos enseñó el valor del dinero, nos obligó a estudiar. Fue dura cuando necesitaba ser dura. ¿Y yo no fui así?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. No. Alba, tú fuiste muy diferente, tú fuiste más suave, más protectora, más permisiva. No necesariamente eso es malo, pero tal vez no era lo que tus hijos necesitaban. Sus palabras me hicieron entender que yo había elegido ser el tipo de madre que a mí me hubiera gustado tener cuando era niña, pero no necesariamente el tipo de madre que mis hijos necesitaban. ¿Es demasiado tarde para cambiar?, le pregunté con esperanza. Mis hijos ya son adultos. ¿Puedo hacer algo ahora? Remedios sonrió por primera vez en toda la conversación. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Alba, pero tienes que estar dispuesta a ser firme, a soportar que tus hijos se enojen contigo, a decir que no cuando sea necesario. Salí de la casa de Remedios con sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía profundamente saber que mi propia familia me veía como una madre fracasada. Por otro lado, había algo liberador en finalmente entender cuáles habían sido mis errores. Tal vez no era demasiado tarde para cambiar, tal vez aún podía aprender a ser la madre que mis hijos necesitaban. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en mi cama y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Las palabras de Esperanza, las revelaciones de Remedios, los consejos de tía Rosa.
Todo se mezclaba en mi cabeza, creando un panorama claro de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Había sido una madre amorosa pero débil, una hermana dependiente pero no recíproca, una hija obediente pero irresponsable. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a la clínica donde estaba internado Emilio y hablé con su psicólogo. Doctor, necesito que me ayude a entender cómo puedo ser una mejor madre para mi hijo, le dije con honestidad. He estado haciendo las cosas mal y quiero cambiar. El psicólogo me invitó a participar en las terapias familiares, me explicó cómo podía establecer límites saludables sin dejar de amar a mi hijo. Por primera vez en años, sentí que había alguien que me entendía sin juzgarme, alguien que creía que yo podía cambiar y ser mejor madre de lo que había sido. Durante las siguientes semanas, comencé a aplicar lo que había aprendido. Cuando Emilio salió de la clínica, le dije que ya no le daría dinero sin condiciones. Mamá, necesito dinero para buscar trabajo, me dijo con esa cara de niño perdido que siempre había funcionado conmigo. Te voy a dar dinero para transporte y comida, pero necesito que me compruebes que realmente estás buscando trabajo, le respondí con firmeza. Su expresión cambió completamente. ¿No confías en mí?, me preguntó con indignación. Confío en ti, pero ya no confío en mi capacidad para ayudarte si sigo haciendo lo mismo de siempre. Emilio se enojó. Gritó. Me dijo que era una madre cruel, que no entendía por lo que él estaba pasando, pero por primera vez en años, no cedí. Puedes enojarte conmigo todo lo que quieras, le dije con calma, pero estas son las nuevas reglas. Si las aceptas, tendrás mi apoyo. Si no las aceptas, tendrás que encontrar otra manera de conseguir dinero. Se fue dando un portazo, pero regresó 2 días después con una actitud diferente. Mamá, está bien, acepto tus condiciones. Con María Fernanda fue más difícil. Apareció en mi casa después de 3 semanas de desaparición, como si nada hubiera pasado. Mamá, necesito quedarme aquí unos días, me dijo con esa sonrisa que siempre había usado para manipularme. No, le respondí secamente. ¿Cómo que no?, me preguntó sorprendida. No puedes llegar aquí cuando se te dé la gana, desaparecer sin avisar y esperar que todo siga igual. Si quieres quedarte en mi casa, necesitas seguir ciertas reglas. María Fernanda se rió como si hubiera escuchado un chiste. ¿Reglas? Mamá, soy adulta, no necesito reglas. Le expliqué que las reglas eran simples: avisar si iba a llegar tarde, no traer desconocidos a la casa, no usar drogas en mi propiedad y contribuir económicamente si se quedaba más de una semana. ¿Estás loca?, me dijo. Nunca me habías puesto reglas tan ridículas. Pero yo ya no era la misma mujer que había criado a mis hijos. Si te parecen ridículas, puedes buscar otro lugar donde quedarte. Se fue furiosa, gritando que me había vuelto una persona amargada, que ya no era la madre amorosa que había sido antes. Sus palabras me dolieron, pero no me hicieron cambiar de opinión. Durante 2 meses no supe nada de ella. Emilio me preguntaba constantemente si sabía algo de su hermana. Está bien, mijo, le decía. María Fernanda sabe cuidarse sola. Cuando esté lista para respetar las reglas de esta casa, regresará. Héctor fue el más difícil de todos. Había pasado 6 meses desde su última visita cuando finalmente me llamó. Mamá, voy a ir a verte el próximo fin de semana, me dijo con esa voz fría que siempre había usado conmigo. Perfecto, le respondí, pero necesito que sepas que las cosas han cambiado aquí. Cuando llegó, se comportó como siempre, distante, cortés, como si fuera una visita de compromiso. Durante la cena, me preguntó por sus hermanos con esa actitud de superioridad que tanto me molestaba. Emilio está trabajando en un taller mecánico, le dije. María Fernanda no sé dónde está porque decidió que mis reglas eran muy estrictas para ella. Héctor me miró con sorpresa. ¿Reglas? Mamá, tú nunca has puesto reglas.
Ahí fue cuando decidí hablar con la honestidad que había estado evitando durante años. Héctor, necesito decirte algo. Durante todos estos años, he estado tratando de ser la madre perfecta para ustedes. He dado todo sin pedir nada a cambio, pero me di cuenta de que eso no los ayudó a crecer, y tampoco me ayudó a mí. Mi hijo mayor me miró con una mezcla de confusión y molestia. ¿De qué estás hablando, mamá? Le expliqué todo lo que había pasado con Esperanza y Remedios, todo lo que había aprendido sobre mis errores como madre, todo lo que había decidido cambiar. Héctor, tú prácticamente no me hablas. Vienes aquí una vez al año como si fuera una obligación. Tratas a tus hermanos como si fueran inferiores. Y yo he permitido todo eso porque tenía miedo de perderte. Mamá, yo no te trato mal, protestó. No me tratas mal, pero tampoco me tratas bien. Me tratas como si fuera una extraña que tienes que soportar por educación. Héctor se quedó callado por un momento. Es que siempre has sido muy dramática, mamá. Siempre hay algún problema. Siempre hay alguna crisis. Es agotador. Sus palabras me confirmaron lo que había escuchado de mis hermanas. Tienes razón, le dije con calma. He sido muy dramática, pero también he sido una madre que ha luchado sola para sacar adelante a 3 hijos, y merezco algo más que tu tolerancia. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó con impaciencia. Quiero que me respetes. Quiero que cuando vengas aquí, sea porque realmente quieres verme, no porque sientes que es tu obligación. Y quiero que trates a tus hermanos como familia, no como extraños problemáticos. Héctor suspiró profundamente. Mamá, mis hermanos han tomado malas decisiones. No puedo fingir que eso no ha pasado. Le expliqué que no le pedía que fingiera nada, pero sí que mostrara compasión y amor por su familia. La conversación duró hasta muy tarde. Por primera vez en años, Héctor me escuchó realmente. No estuvimos de acuerdo en todo, pero al menos estuvimos hablando con honestidad. Mamá, necesito tiempo para procesar todo esto, me dijo antes de irse. Está bien, le respondí, pero quiero que sepas que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. No voy a seguir mendigando el amor de mis hijos. 3 meses después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era del hospital. María Fernanda había tenido un accidente automovilístico y estaba en cuidados intensivos. Cuando llegué al hospital, la encontré conectada a varias máquinas, con el rostro hinchado y vendajes en todo el cuerpo. Los doctores me dijeron que había consumido alcohol y drogas antes del accidente, que había chocado contra un poste de luz y que era un milagro que estuviera viva. Me quedé junto a su cama durante 3 días, esperando que despertara. Héctor llegó desde la Ciudad de México. Emilio pidió permiso en el trabajo para acompañarme. Por primera vez en años, mis 3 hijos estaban en el mismo lugar, aunque María Fernanda estuviera inconsciente. Mamá, tengo miedo, me dijo Emilio tomándome de la mano. Yo también, mijo, le respondí, pero tu hermana es fuerte, va a salir de esto. Héctor se quedó callado la mayor parte del tiempo, pero pude ver que también estaba asustado. Mamá, ¿crees que esto es culpa nuestra?, me preguntó cuando estábamos solos. ¿Por no haber estado más pendientes de ella? Su pregunta me hizo reflexionar. No, Héctor, cada persona es responsable de sus propias decisiones. Nosotros la amamos, pero no podemos controlar lo que hace con su vida. Fue la primera vez que vi a mi hijo mayor llorar desde que era niño. Cuando María Fernanda despertó, lo primero que hizo fue pedirme perdón. Mamá, perdóname por todo lo que te he hecho pasar, me dijo con la voz ronca y los ojos llenos de lágrimas. Perdóname por ser tan egoísta, por desaparecer, por no respetarte. Yo también lloré, pero no fue el tipo de llanto que había tenido antes. Fue un llanto liberador, un llanto que me permitió soltar todo el dolor que había estado cargando. Te perdono, mi amor, le dije tomándole la mano, pero necesito que entiendas que las cosas no pueden seguir igual. Si quieres que te ayude a recuperarte,
vas a tener que aceptar ayuda profesional, vas a tener que ir a terapia, vas a tener que comprometerte a cambiar. María Fernanda asintió con la cabeza. Sí, mamá, quiero cambiar, estoy cansada de vivir así. Durante su recuperación, algo cambió en la dinámica familiar. Héctor venía más seguido a verla, y por primera vez en años, hablaba con sus hermanos como si fueran realmente familia. Emilio se esforzaba por ser el hermano mayor responsable que nunca había sido, y yo aprendí a ser firme pero amorosa, a dar apoyo sin rescatar, a amar sin permisividad. Un día, mientras María Fernanda estaba en rehabilitación, recibí una visita inesperada. Era Esperanza. Llegó a mi casa sin avisar, con una actitud diferente a la que había mostrado meses atrás. Alba, necesito hablar contigo, me dijo con voz suave. Supe lo que pasó con María Fernanda, supe que está en rehabilitación, que Emilio está trabajando, que Héctor está visitándote más seguido. Y, le pregunté con frialdad, las heridas que me había causado no habían sanado completamente, y me di cuenta de que tal vez fui muy dura contigo, admitió bajando la mirada. Tal vez no tenía derecho a juzgarte tan severamente. Sus palabras me sorprendieron, pero no me ablandaron inmediatamente. Esperanza, tú me dijiste que nunca sería como nuestra madre. Me dijiste que era una carga, que era una influencia destructiva. Esas palabras no se borran con una disculpa. Tienes razón, dijo con humildad. Fui cruel contigo, pero también quiero que sepas que estaba preocupada por ti, que veía cómo te estabas hundiendo y no sabía cómo ayudarte. Le expliqué que la ayuda nunca había sido atacarme, nunca había sido hacerme sentir como un fracaso, nunca había sido cerrarme las puertas de la casa donde habíamos crecido. Esperanza, yo necesitaba que me dijeras la verdad, pero con amor, no con crueldad. ¿Puedes perdonarme?, me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Extraño a mi hermana, extraño nuestra relación. Yo la miré por un largo momento. Esperanza, te perdono, pero necesito que entiendas que yo también he cambiado. Ya no soy la mujer que viene a pedir ayuda sin dar nada a cambio. Ya no soy la hermana que acepta cualquier trato con tal de no estar sola. Lo entiendo, me dijo, y me parece bien. Tal vez es hora de que construyamos una relación diferente, más equilibrada. Le propuse que empezáramos de nuevo, pero con reglas claras. Voy a visitarte cuando quiera visitarte, no cuando necesite algo. Voy a preguntarte cómo estás antes de contarte mis problemas, y espero que tú hagas lo mismo conmigo. Esperanza aceptó, y por primera vez en años, tuvimos una conversación real, de hermanas que se respetan mutuamente. Me contó sobre sus propios problemas, sus propias dudas, sus propias inseguridades. Me di cuenta de que durante años había idealizado su vida, había pensado que todo era perfecto para ella, pero la realidad era que todos tenemos luchas, todos tenemos momentos difíciles. Alba, hay algo que necesito decirte, me dijo antes de irse. Mamá no cambió el testamento solo por miedo a tus hijos. También lo cambió porque se dio cuenta de que tú necesitabas aprender a ser independiente, a resolver tu propia vida sin depender de herencias o ayuda externa. Sus palabras me hicieron entender que tal vez nuestra madre había sido más sabia de lo que yo había pensado. ¿Mamá creía que yo podía cambiar?, le pregunté. Mamá siempre creyó en ti, me respondió Esperanza, pero también sabía que necesitabas tocar fondo para poder levantarte. Y tenía razón. Mírate ahora, eres una mujer diferente, más fuerte, más segura de ti misma. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, me senté en el patio de mi casa y reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había perdido la casa de mi infancia, había enfrentado verdades dolorosas sobre mi manera de ser madre, había establecido límites difíciles con mis hijos, había casi perdido a María Fernanda, pero también había ganado algo invaluable, me había ganado a mí misma.
Mis hijos ya no me veían como la madre permisiva que podían manipular. Mis hermanas ya no me veían como la hermana dependiente que solo causaba problemas. Tía Rosa me había dicho que estaba orgullosa de los cambios que había hecho, y yo, por primera vez en años, me sentía orgullosa de mí misma. 6 meses después, María Fernanda salió de rehabilitación. Llegó a mi casa diferente, más madura, más consciente de sus errores. Mamá, quiero quedarme aquí contigo mientras busco trabajo, me dijo, pero quiero que sepas que voy a respetar tus reglas, voy a contribuir económicamente, voy a avisar si voy a llegar tarde, voy a asistir a mis terapias. La abracé con fuerza. Bienvenida a casa, mi amor. Emilio había conseguido un trabajo estable en el taller mecánico, ya no me pedía dinero constantemente, ya no desaparecía por días sin avisar. Había comenzado a salir con una muchacha buena, trabajadora, que lo trataba con respeto. Mamá, gracias por no darte por vencida conmigo, me dijo un día. Gracias por amarme lo suficiente como para poner límites. Héctor comenzó a visitarme una vez al mes, a llamarme por teléfono semanalmente. Traía a sus hijos para que conocieran a su abuela, hablaba con sus hermanos como si fueran realmente familia. No era perfecto, seguía siendo un poco distante, pero había una conexión real entre nosotros que no había existido antes. Un año después del accidente de María Fernanda, estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Era Remedios. Alba, necesito contarte algo, me dijo con voz temblorosa. Esperanza está en el hospital. Tuvo un infarto. El mundo se detuvo por un momento. ¿Cómo está?, logré preguntar. Grave. Los doctores dicen que las próximas horas son críticas. Llegué al hospital y encontré a Remedios llorando en la sala de espera. Los doctores dicen que ha tenido mucho estrés últimamente, me explicó. Problemas en el trabajo, problemas con sus hijos, problemas de salud que no nos había contado. Me senté junto a ella y la abracé. Va a estar bien, le dije. Esperanza es fuerte. Cuando pudimos verla, Esperanza estaba conectada a monitores, pálida, frágil. Se veía tan diferente a la mujer fuerte y segura que yo había conocido toda mi vida. Alba, murmuró cuando se acercó, perdóname por todo lo que te dije, perdóname por ser tan cruel contigo. Le tomé la mano y se la apreté con fuerza. Ya te perdoné, hermana, ahora tienes que concentrarte en mejorarte. Tengo miedo, me confesó, tengo miedo de morir, de dejar cosas sin resolver, de no haber sido la hermana que debería haber sido. Sus palabras me rompieron el corazón. Esperanza, no vas a morir, y has sido una buena hermana. Tal vez no fuiste perfecta, pero ninguna de nosotras lo fue. Lo importante es que nos amamos, que somos familia. Esperanza se recuperó, pero la experiencia la cambió profundamente. Se jubiló anticipadamente, comenzó a pasar más tiempo con la familia, se volvió más cariñosa, más humana. Casi morir me hizo darme cuenta de que las cosas importantes no son el trabajo, no es tener razón, no es ser perfecta, me dijo durante una de nuestras conversaciones. Las cosas importantes son las personas que amamos. Ahora, cuando nos reunimos las 3 hermanas, la dinámica es completamente diferente. Hablamos de nuestros problemas, pero también de nuestras alegrías. Nos apoyamos mutuamente, pero también nos respetamos como individuos. Esperanza ya no trata de controlar todo, Remedios ya no trata de evitar todos los conflictos, y yo ya no busco la aprobación de nadie. Mis hijos han crecido, han madurado, han aprendido a ser responsables de sus propias vidas. No son perfectos, siguen cometiendo errores, pero ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones sin esperar que yo los rescate. Y yo he aprendido a amarlos sin perder mi propia identidad, a ser madre sin dejar de ser mujer. Hace unos días, estaba limpiando el closet cuando encontré una caja vieja con fotos de mi infancia. Había una foto de las 3 hermanas jugando en el patio de la casa de mamá. Éramos muy pequeñas, tal vez de 6, 5 y 4 años.
Estábamos abrazadas, sonriendo, felices. Miré esa foto por un largo tiempo y me di cuenta de que aunque habíamos perdido esa inocencia, aunque habíamos vivido dolor y decepciones, seguíamos siendo hermanas. Seguíamos siendo familia. Esa noche llamé a Esperanza y le conté sobre la foto. ¿Sabes qué?, me dijo, creo que somos mejores hermanas ahora que cuando éramos niñas. Ahora nos conocemos realmente, nos aceptamos con defectos y virtudes. Ahora nuestro amor es más maduro, más real. Tenía razón, habíamos perdido la perfección, pero habíamos ganado la autenticidad. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando toda mi vida. No era la paz de tener una familia perfecta, sino la paz de tener una familia real. No era la paz de ser una madre sin errores, sino la paz de ser una madre que había aprendido de sus errores. No era la paz de ser amada sin condiciones, sino la paz de amar y ser amada con límites saludables. Salí al patio de mi casa y miré las estrellas. Pensé en Ricardo, en todo lo que había vivido desde su muerte, en todo lo que había aprendido. Gracias, susurré al cielo, gracias por darme la fuerza para cambiar, para crecer, para ser mejor. La brisa nocturna me acarició el rostro y por primera vez en años, me sentí completamente en paz conmigo misma. Al día siguiente, María Fernanda me despertó con una noticia que me llenó de alegría. Mamá, conseguí trabajo en una oficina contable. Es de medio tiempo, pero es un buen comienzo. La abracé con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Emilio llegó poco después con su novia, una muchacha dulce llamada Patricia que había comenzado a visitarnos regularmente. Mamá, Patricia y yo queremos pedirte algo, me dijo con una sonrisa. Queremos casarnos y nos gustaría que la boda fuera aquí, en el patio de la casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Por supuesto, mi amor, será un honor tener su boda aquí. Esa tarde, mientras planeábamos la boda, me di cuenta de que mi casa ya no era un lugar de crisis y drama. Se había convertido en un hogar donde la familia se reunía para celebrar, para apoyarse, para crecer juntos. Héctor llamó por la noche para contarme que había decidido mudarse de regreso al pueblo. Mamá, extraño estar cerca de la familia, me dijo. Mis hijos necesitan conocer a su abuela, necesitan crecer cerca de sus tíos, y yo necesito estar cerca de ti. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en años. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario. Hoy me di cuenta de que no necesitaba ser la madre perfecta, solo necesitaba ser una madre real, una madre que amara lo suficiente como para poner límites, una madre que fuera lo suficientemente fuerte como para dejar que sus hijos crecieran. Hoy me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie más, solo necesitaba mi propia aprobación. Y por primera vez en 58 años, me apruebo a mí misma. Cerré el diario y apagué la luz. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas oportunidades para ser mejor. Pero por primera vez en años, no tenía miedo del futuro. Había aprendido que podía enfrentar cualquier cosa, que podía ser fuerte sin ser dura, que podía amar sin perder mi dignidad. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser la persona que realmente quieres ser. Y con ese pensamiento, me quedé dormida, sintiéndome finalmente en paz conmigo misma y con mi vida.